Hola cookies, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Eva y bienvenidos a todos y a todas a una quinta entrega de la temporada 2 de Mujeres en Juego, un podcast que hacemos mensualmente tanto en Twitch como en YouTube, donde traemos pues nada a mujeres que hemos conocido en estos últimos meses. He tenido el gusto de conocer a mujeres muy interesantes y en este caso estrenamos la temporada 2, en este episodio 5, con un perfil que no habíamos traído hasta la fecha. Y es una compañera que es artista, artesana, que combina las dos cosas, su arte, porque tiene muchísimo arte, ya veréis todo lo que hace, todo lo que ha creado. Tiene un proyecto increíble que se llama Alma de Origami, junto con su hermano, y ahora nos contará ya el detalle, pero os quiero dar ahora la bienvenida a Olga Cini, que nos contará de primera mano pues estas dos pasiones que tiene, porque no siempre vamos a estar hablando de desarrollo de videojuegos. El mundo de los videojuegos y el hobby es muy amplio. Y nada, con este podcast espero que os lo paséis todos muy bien, que le deis una fuerte bienvenida a Olga Cini y veremos un poquito más todas las delicias que se pueden crear a través de este hobby. Sin más, Olga, te doy paso. ¿Estás lista? Venga, vamos allá. Bienvenida, ¿qué tal, Cini? Muy buenas noches. Buenas noches. Yo le estaba preguntando antes del directo cómo la podíamos llamar, si Cinian o Cini, porque hace unos meses que la conocí y para mí era Alma de Origami, así que nada, bienvenida. Ahora nos cuentas un poquito de dónde viene este nombre. Pero ¿cómo estás? Antes que todo. Muy bien, muy contenta de poder estar aquí contigo, con todos tus suscriptores y demás, y la verdad, en general, con gente del mundillo, pues súper bien. Sí, yo conocí a Cini en mayo del año pasado, ¿fue? ¿O el anterior ya? No, nos conocimos en el IndieDev. Ah, fue en el IndieDev. En el IndieDev que estábamos, o sea, estaba yo fuera porque justamente volvía de algo que me comentaron. Y estaba mi hermana allí en el stand y estabas viendo cosillas y entonces pues me preguntaste. Chafardeando. Sí, y bueno, estuvimos hablando y demás y eso, y mantuvimos, nos guardamos los contactos y todo esto y ya está, pues Sí. hasta aquí. Yo no recordaba si era la Indie o la Retro Barcelona, pero sí que sé que me quedé pues flasheada con un montón de cositas que tenías en el stand. Y nada, les vamos a presentar un poquito a toda la gente guapa que hay en el chat, que es Alma de Origami, pero déjame que les presente contigo, bueno, les dé la bienvenida a todos. Si ves a alguien que ha venido aquí a ver a Cini, por favor no dudéis en saludar, y tú también, Cini, en decir hola, porque espero que haya gente que esté viendo el podcast, la charla ahora en directo, si no, en un futuro, que nos deje comentarios y que salude, que seguro que hay mucha gente aquí que acabará dándote apoyo y de eso se trata. Pero yo ya veo a gente que son caras conocidas del canal o personas conocidas y ya es Keiko, Lokimara, Lax, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, guapis? Bueno, en la gente en Twitch y en YouTube se irá uniendo y nada, para que la gente esté habituada al podcast ya lo sabe, pero los otros os digo que si queréis comentarle algo a Cine, nuestra invitada, como a mí, no dudéis en dejaros las preguntitas o las frases aquí en el chat. Tanto ella como yo vamos a ir viendo un poquito lo que comentáis, aunque si no nos vemos porque estamos aquí completamente absortas, no nos lo tengáis en cuenta, que volveremos al chat en cuanto podamos. Bueno, Cine, vamos a empezar por las presentaciones. Yo he hecho una breve presentación de lo que pueden esperar, porque ya además en la miniatura ya les he anunciado que eres artista y Alma de Origami ya se me catalogan ya muy alto, ¿eh? Tienes un arte que yo ni practicando tendría, eso lo tengo claro, ¿no? Pero cuéntanos un poco, Alma de Origami, ¿de dónde surge el nombre? Y cuéntanos un poquito del proyecto. Quizás, sobre todo el tema de Alma y demás, no es que venga precisamente o estrictamente de un juego de Play 1 que se llama Jade Cocoon, porque, bueno, pues la historia es un poquito Ghibli, de estudio Ghibli, y bueno, con el tiempo, pues, a ver, ese nombre de Alma siempre lo retenía por ese juego, y entonces, pues, por otras cuestiones, lo que sea, escribiendo, porque yo me carteaba con gente antiguamente, antes de que existiera internet. Yo también.
Penpal se llamaba, Penpal, amiga a distancia con carta. Yo me carteaba y mantengo amistades de cartas. Tengo una amiga de Zaragoza, de Tarragona, y que sigo viendo y tratando con ellas, y desde aquí, si me ven alguna vez, un besazo para todas ellas. O sea, Sí, haz el favor de ponerlo en la red social que tú quieras y les hacemos llegar el vídeo en el formato que ellas quieran. vale. Pues lo que decía, que claro, de escribir y de esto, pues Alma se me quedó con el tema este, y entonces lo utilicé para otra cosilla, que era como cazadora de... Era algo raro. Entonces, pues claro, dije, bueno, hilandera, vale. No, espera, sí, era hilandera de almas. Era hilandera de almas. Lo que yo... Sí, creé un blog que se llama Hilandera de Almas, pero esto hablo de hace años. Y claro, Alma se me quedó, y entonces pues cuando a punto de cerrar o dejar en stand-by ese podcast, ese blog, decidí crear pues eso, Alma de Origami, de mantener el nombre de Alma, y como empezaba a hacer cositas de origami, dije, pues mira, Alma de Origami, aunque no tenga conocimiento y vaya de novata total, porque a ver, todos comenzamos de cero, y quien diga que no miente descaradamente. Entonces, pues bueno, mis primeras cositas de Alma, de origami, eran muy básicas, y dije, bueno, me pueden teñir de buena o de mala o de regular, pero yo voy a llamarme Alma de Origami. Bueno, y se ha quedado como nombre como Alma de oficial del Origami. proyecto. Exacto. Pero no estás sola, ¿no?, en el proyecto. Cuéntanos un poco cuál es tu papel, o en qué momento está ahora Alma de Origami, qué pueden encontrar en el proyecto, porque vamos a apoyarles un poco. Si te parece, voy a poner la página de Instagram, donde sale mucho el portfolio de las cosas que creáis. Como Alma de Origami en Instagram os podrán encontrar, que también lo he pineado en todos los chats. Pero así también puedes explicar un poquito en qué estado está, quién lo forma, cuál es tu papel o el de tu compañero, y nada, y a la gente, si quiere saber más, pues que te puedan encontrar aquí. Y tanto. Al principio estaba yo sola, porque, bueno, pues ya te digo, de inicio, pues cositas muy básicas y demás. Hasta que a mí el tema de las matriuscas o muñecas rusas me encantan, y ya sabía hacer cajas de mayor o menor medida. Entonces hacía como una especie de 3 en 1, y empecé a ver por Ikea, por gente conocidos y demás, que hacían cositas con estos tubitos del Ikea, de las Hamabis que conocemos, a los que usamos estas cositas de los tubitos. Y entonces pues se me ocurrió, hostia, pues vamos a decorar las cajas con personajes o temática de videojuegos. Por ejemplo, esta. Esto es un lapicero, pero más o menos la idea sería esto: utilizar un utensilio decorándolo con tema de videojuegos, y poder utilizarlo con lo que sea, pues como has puesto el lapicero, pues yo qué sé, para unas llaves, un lápiz, un boli, lo que sea. He encontrado otro azucarero. Un azucarero que también es válido. Exacto. Me encanta. Endúlzate la vida con Kirby. Claro, es que es eso. Kirby, que es, pues es una bolita súper dulce, pues dije, mira, un azucarero. Pues lo que te decía, le dije a mi hermano si se animaba, porque claro, él quería hacer también cosillas para desinhibirse y demás. Digo, oye, vamos a probar esto. Y bueno, pues empezamos así con las cajitas y con otras cosas, y hemos ido escalando. Y bueno, pues ya ves, cosas así como, esto es un kit de baño para poner los cepillos, el jabón líquido, etcétera. Y hay un montón de cosas. Y nos dedicamos a eso, a customizar menaje de baño como menaje de cocina. O a accesorios adicionales que he visto, colgadores, pinzas, ¿no? Lo que te pidan. Creo que también he visto cositas de encargos y demás, que dependiendo de los encargos, de las ferias, pues la creación no tiene límite. Se desborda. Sí, porque a ver, puedes jugar, es lo que decimos, claro, no solamente con videojuegos, también está el tema del vintage. Te puedes encontrar cosas de Betty Boop
como los autos locos. Y quieras que no, a mí eso me gusta mucho y quieras que no es como decir, recuerdas cosas bonitas. Mientras lo vas haciendo decías, hostia, mira, esto me recuerda, o me recuerda aquello, o me recuerda, y siempre es bonito. Sí, cuéntanos un poco, si nos puedes explicar, ¿cuál fue el detonante de Alma de Origami? Y sobre todo de juntarlo con los videojuegos. ¿Es algo que planteaste con mucho tiempo o ya pensaste, mira, lo mejor es las dos pasiones que tengo o las dos, una pasión que tengo y conocimiento con un arte que quiero desarrollar? Porque aún no hemos explorado mucho tu relación con los videojuegos, pero doy por hecho que tienen un papel importante en tu vida. Pues, ¿cómo es que surge este proyecto? ¿De dónde sale? ¿En qué momento dices, mira, esto va a ser mi nuevo centro de atención, ¿no? Y también un pequeño negocio que ahora tú tienes adelante y que estás llevando durante tantos años. Muy bien. Pues quizás el detonante, me acuerdo que era una época en que, bueno, pues mi abuela materna estaba ya con Alzheimer, estaba muy avanzado y demás. El tema de videojuegos siempre lo he tenido desde que he nacido, porque soy del 77 y digamos que mis padres sí que apoyaron el tema de videojuegos y demás. Y digamos que empezamos, porque ellos también jugaban. Qué guay. Sí, la verdad es que en eso sí que no me puedo decir, no, mis padres en esto no eran muy recíprocos, no, ellos jugaban. Y yo he jugado incluso con mi madre, tanto mi hermano o mi madre, yo he jugado con ellos. Yo crecí con un Atari 2600 sobre todo, o sea, ya después, o sea, lo que ha venido y más. Pero digamos Luego haremos una introspección en tu mundo, en tu pasado. Exacto. Entonces, volviendo al detonante de Alma de Origami, fue que como te he dicho, con lo de mi abuela y demás, yo subía mis creaciones a través de la red social conocida como Twitter, actualmente como X, y entonces pues yo iba subiendo, a gente le gustaba, como no le gustaba, esto es, vamos, como le va. Y entonces pues un buen día pues se pusieron en contacto conmigo un chico que quería organizar pues un evento pequeño como es Explora Commodore en Fontana, que esto es en Barcelona y demás. Y se pusieron en contacto conmigo como diciendo, queremos una tienda física para exponer pues diverso material del mundo del videojuego. No exclusivamente, porque claro, sí que hay cosas de Explora Commodore, pero sí puede ser un poquito más amplio. Claro, yo iba un poquillo nerviosilla y comenté a mi hermano, dice, a ver, podemos intentarlo. Pero también hay que ser clara y concisa y con los pies en el suelo y decir, ya, pero es que no vamos a rellenar toda una mesa, porque en aquella época no teníamos un, digamos, surtido muy amplio. Entonces, pues consulté a amigas mías y se lo dije a este chico, a uno de los organizadores que se llama Luca. Desde aquí quiero hacer un breve, paréntesis, quiero saludar a la gente tanto de Explora Commodore como a la reunión de usuarios de MSX, que más o menos, o sea... Les pondremos el link para que la gente pueda ver si tienen página web, dónde hacen los eventos, porque sé que llevas muchos años colaborando con ellos ya. O sea que desde aquí un saludazo súper grande y toda mi gratitud, bueno, nuestra gratitud. Yo no los conozco, pero ya tienen una nueva seguidora. Son gente majísima. Y con ellos incluso me los encontré un día en Vic y nos saludamos y todo en la feria medieval y súper bien. O sea, muy, muy, muy bien. Pues ya te digo... Te dieron el empujón y la patada necesaria para decir, esto hay que escalarlo. ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Entonces, pues... Hay potencial. Ese primer encuentro de Explora Commodore fue con esta amiga que también, o sea, pintaba zapatillas, pintaba cositas en tela y demás. Ajá. Y estábamos nosotros, o sea, compartimos mesa, mitad ellos, mitad yo. Bueno, mitad mi hermano, yo, y luego estaba esta chica. Y la verdad es que la impresión fue tan buena que hemos seguido repitiendo. Qué bien. ¿Y de qué años estamos hablando? ¿Cuántos años ya lleva el proyecto? Pues... 2016, 2017 creo que empezó la cosa. Pues casi va a ser ya 10 años. Exacto, sí. Perdonad que me voy desconectando porque tengo todo. Tranquila. Pues 10 años ya, increíble. Y bueno, ya nos has avanzado que
viene de la afición a los videojuegos y la tematización, porque es algo que tú también disfrutabas mucho. Cuéntanos un poco, Cini, ¿cómo es tus inicios con los videojuegos? ¿Qué recuerdos tenías? Cuéntanos un poco esa Cini de pequeña. ¿Cuál fue tu primera inmersión en los videojuegos y cómo llega a afectar o a implicarse los videojuegos en tu vida? Que sé que no solo se queda en ti, sino también en tu pareja. Vale. porque Va a ser como la Biblia, pero voy a resumir. Creo que nunca los has dejado, así que podemos explayarnos en esto, que seguro que a la gente le hace mucha ilusión, pero sin olvidarnos en cómo unes estas dos pasiones, porque se trata de intentar con este podcast dar a entender que el videojuego puede traspasar un hobby y llegar a ser el sustento de vida o condicionar mucho la vida positivamente de muchas mujeres y de muchas personas, ¿no? Incluso, así que tu caso puede ser muy guay. Incluso terapéutico. Mucha gente piensa que los videojuegos son nocivos, pero sí y no, o sea... Sí, exactamente. Por eso me encanta que hayas aceptado para venir. Cuando te lo dije ya me pareció muy interesante que de un arte, de una artesanía, de la pasión por los videojuegos, pues la gente pudiera dedicarse a hacer lo que le gusta y a dedicarse como oficio, ¿no? De esta manera, y plasmarlo de esta manera. Sí, así que cuéntanos un poco, ¿dónde empieza Cini Gamer o el mundo de los videojuegos contigo y cómo te ha ido impactando hasta llegar al día de hoy que bueno, sí que tienes este negocio, pero a día de hoy también queremos saber cómo se encuentra esta parte de gamer o de coleccionista, lo que tú nos quieras contar. Pues ante todo, pues como os he dicho anteriormente, empecé con una Atari 2600 porque mis padres, pues antiguamente en Barcelona la zona de videojuegos no era muy amplia. Hoy en día es como decir, o sea, si no eres friki, eres como un poquito raro. Sí, cosa que en tiempos atrás, o sea, era todo lo contrario. Al revés, claro. O sea, y más siendo mujer. Exacto. Y donde había mucho, digamos, material era en el puerto, en las tiendas del puerto, donde te vendían electrodomésticos y demás. Ahí vendían consolas. ¿Eres la primera persona que cuenta esto? Sí. Pero resulta que mi marido lo está contando siempre en el canal en plan abuelo cebolleta. Pues mira. Y sois muchos los que habéis vivido, pero las generaciones que nos estén viendo, igual, bueno, la media de edad del canal es de 40 para arriba también, no te creas que somos jovencitos, que tenemos nuestros años todos ya. Pero hace mucha gracia que lo digas porque, claro, sois de Barcelona los dos y los dos ibais al puerto. Bueno, de Cataluña. Pues ya te digo, o sea, mis padres pues empezaron compraron la Atari 2600, he jugado con mi madre, he jugado con mi padre, eso ya es más difícil, porque mi padre era más solitario y demás. Y con el tiempo, pues bueno, pero es que también estuvo el hándicap de las Game & Watch, o sea, maquinitas LCD que eran de estas máquinas que utilizaban pilas de botón, o unas baterías así gorditas, tipo reloj, que eran, o sea, eran armatostes, pero eran muy, muy, muy chulas. Yo tendría un tesoro, pero en un traslado las dejé en una caja y ahí se quedaron. Vaya. Y ahora, o sea, me mordo los sueños pensando, tenía un tesoro y lo dejo escapar. Nos ha pasado a muchos, a veces en contra de nuestra voluntad, además, ¿no? Y entonces, pues bueno, la cosa no disminuyó, sino aumentó. Cuando vino mi hermano, porque vino en el 91 mi hermano, yo tenía entre 13 y 14 años y llegó a nuestra casa la Mega Drive. Y mi hermano, digamos que ha crecido con la Mega Drive a tope, o sea, estamos a tope. Mi padre era un forofo del Columns, pero vamos, o sea, sí, o sea, se podía estar con una partida 1 hora, 1 hora y media y tú decías, pero muérete ya, pero deja ya el juego, era increíble. Y con mi madre, me acuerdo de volver del instituto, llegar al mediodía, llegar a la habitación, o sea, y ver que se está pasando casi a Sonic 2 y yo, mamá, ¿pero qué estás haciendo? Muy bien, no la típica mujer de a ver, que eso fue como algo excepcional. Porque pero está muy bien. Sí,
O sea, desde aquí, o sea, un Na saludo, porque ellos verán Nada de luego el hacer vídeo. sopa de letras, ni costura, ni Sí que lo sí, hace, pero no, pero ella, pero ella a dedicada aparte, y con la esto también. tranquilidad del silencio de la casa, cuando Claro, todo el mundo estaba fuera, no la podía claro. juzgar. Oye, que llegó muy lejos, ¿eh? Que yo dije, no, no, déjalo, ponlo en pausa, hacemos la comida, yo luego me voy y tú continúas. Haga usted el favor de ocuparse de la familia. No, hombre, pobreta, No, no, en el buen sentido de ya, la ya palabra, está, de que estaba tan contenta la mujer que en ese claro. Dice, momento ¿qué hora es? ¿Qué hora es? no hay barrera ni edad, claro que sí. No, no, en eso mis padres no, la verdad es que no. Y siguen. Sí, Me alegro. empezó mi madre, empecé a jugar hasta Monster Hollywood, que es Ah, una aventura gráfica súper chula, si no la habéis jugado. Es española, creo recordar. yo es que no Y soy nada retro, pero seguro que Tony y la gente que está en el chat los conocerá. es como es una aventura gráfica Ajá. sobre pelis así de terror, pero en sentido cómico. Y entonces hay situaciones muy cómicas, pero te sale, yo qué sé, el hombre lobo, Frankenstein, cositas así, investigando cositas. O sea, ya te digo, es una aventura gráfica que es muy llevadera cuando digamos, mi madre no avanzaba, o recurría a mí o recurría a mi hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y nada, súper bien. Es O un sea, juego que la verdad recomiendo mucho. o sea, lo bueno es que siempre has tenido desde los inicios de la infancia ya pues, una atmósfera y un ambiente pro videojuegos, donde Sí, tus propios padres eran los primeros que lo sí. experimentaban y os apoyaban a ti y a tu hermano en crecer con las consolas. Después de Sega Mega Drive, ¿estuviste continuando hasta más tu Sí, adolescencia porque luego, con las consolas o con los videojuegos? sí, ¿Cómo han ido evolucionando a lo vale. largo de los años? Yo, o sea, incluso con la Mega Drive, o sea, hay gente, pues, o chicas de nuestra edad que, pues, que se compraba la Super Pop, pues yo no me compraba la Super Pop. Yo lo siento mucho, pero no era público de Super Pop. Y entonces, pues, ¿qué me compraba? Pues la Superjuegos. O Muy sea, bien. a tope. Y me acuerdo que yo, o sea, dibujaba y escribía cartas y demás, y dibujaba cositas así de videojuegos y de anime, por aquella época de Caballeros del Zodiaco y demás. Y la verdad es que llegué a tener un contacto muy majo con la gente de Superjuegos, que desde aquí también saludo, porque ellos van haciendo sus podcasts, aunque sean más mayores que yo, van haciendo y alguna vez me han nombrado. O sea que un saludo súper grande y muy Luego contenta. recuérdame todas las personas que hemos nombrado y ¡Buah! todos los ¡Buah! programas porque vamos a ponerlos en el enlace de este podcast cuando los dejemos en subido para que pueda la gente ver un poco. Aquí veo que en el chat te están dando las buenas noches, Triple India acaba de entrar y hay gente que se está suscribiendo como Triple India. Muchísimas gracias a Cel, que también nos ha hecho una raid con 6 personas y ¡Madre mía! Lo que Mara está haciendo también, se está haciendo palmas porque ella es una gran amante de las aventuras gráficas, sobre todo en su casa, su familia también, y dice que Hollywood Monster sabe perfectamente qué juego es. Así que nada, están todos aquí disfrutando y seguramente todo el mundo con la nostalgia y Y ojo, las memorias. no soy muy jugadora de PC porque tenía un 486 y iba, o sea, sí que he jugado a 3 o 4 aventuras Ujú. gráficas, pero no soy usuaria de PC. O sea, soy más usuaria de consola. Y, Pero y, conozco algo. y Me cómo, defiendo un poquito de nada. y estabas hablando también la parte de dibujo, ¿no? Sí, yo dibujaba mucho de Pues pequeña. entonces, ¿de dónde te sale ya el amor hacia las cosas más artísticas Desde y pequeña, y o sea, las manualidades, ¿no? exacto, desde que tengo uso de razón, porque digamos que en el colegio no fui muy buena estudiante, pero lo que era plástica y dibujo se me daba genial. Muy bien. Lo hiciste ¿lo has estado estudiando a lo largo de los años? ¿Es algo que has tomado alguna clase, No, taller? ¿Lo has hecho todo autodidacta, autodidacta? total, Que tiene mucho valor. Y bueno, y antes te inspirabas en la televisión, en las exacto, revistas, ¿no? exacto. En los cómics, Y ya te digo, manga. o sea, es que todo, o sea, en nuestra época, por el 91-92, o sea, era el auge del anime Sí, en cadenas privadas y demás, y entonces, pues claro, es como el boom, o sea, sí. ya no solamente era TV3 con Dragon Ball, o sea, era, vamos, yo claro, yo mi gran referente, todo el mundo está con Dragon Ball, yo para mí mi gran referente es Capitán Harlock, o sea, yo la Arcadia me iría con ella, vamos, a tope.
Estos son cosas que, bueno, pues cada uno pues le llega de una forma u otra, pero yo ya te digo, quizás lo he relacionado todo y me he imbuido en todo esto para ser quien soy. Claro. Al final somos una mezcla de todas las vivencias de nuestra vida, ¿no? Y experiencias. Experiencias y también anhelos y gustos, habilidades. ¿Hay algún estilo de juego o artístico que aparte del Captain Harlock, ¿no? Vale. A nivel de estilo, de arte, ¿por qué el origami? ¿O has estado desarrollando en algún arte o has estado vendiendo también tus creaciones en algún otro tipo de plataforma o de medio? Digamos que tengo un alcance muy cortito porque tampoco he querido yo machacar o incentivar esto. Mal por mi parte. O sea, que lo hacías para ti, ¿no? Todo lo que hablas de los dibujos siempre se han quedado para ti hasta formar el proyecto. Los dibujos, sobre todo, en esa parte, lo enviaba sobre todo a las revistas de videojuegos. Para ganar todos los concursos. ¿O para exponerse? Para que se publicaran, porque hoy en día con un clic lo publicas en internet y ya lo tienes. Pero el hándicap que era muy grato y muy reconfortante era comprarte o sea, esperar 31 días a la revista y ver si te publicaban tu dibujo, porque no todos eran aptos. O sea, no aptos de decir, oh no, esto es mayor de 18. No. Claro, no todos los que enviaban dibujos podían ser publicados. Era imposible. Claro, entonces, pues claro, a lo mejor te publicaban 5 o 6. Y yo no siempre salía cada mes, porque claro, tienes que dar rienda suelta a más gente. No, claro. Pero me guardo alguna revista. Espero que sí, y son revistas que igual vale la pena hasta marcar, ¿no? No sé, ponerlas de otra manera, de tenerlas como un cuadrito, porque debe hacer mucha ilusión. Mucho. Pues, Cini, ¿cómo pasan los años hasta el año 2016 que decides montar este negocio, ¿no? Hasta entonces, ¿cómo queda el hobby y el arte? ¿Qué papel tienen en tu vida? ¿Es algo que siempre has estado haciendo paralelamente? ¿Te has estado formando, desarrollando tú sola? ¿Cómo han pasado los años hasta que finalmente esto es tu medio de vida? Pues digamos que demás, y bueno, pues no tenía tiempo, no tenía ganas, sí que me escribía, me seguía carteando con gente, pero ya dibujar no tanto, ni hacer cosas, ni nada de eso, pero jugar sí que seguía jugando. Y bueno, pues cosas de la vida, pues los curros o a veces te dan malas pasadas o lo que sea, y bueno, pues estás en modo o estás en paro o estás y entonces pues nada, pues decides hacer algo, dices, hostia, empiezas a ver vídeos porque YouTube ha ayudado mucho. Sí, totalmente. O sea, tienes cursos de cocina, de lo que quieras, y entonces pues dije, pues mira, voy a mirar cosillas así de origami, porque me acuerdo de siendo de teleoperadora, había un chaval que hacía estrellas súper chulas y se me quedó, y me acuerdo que cogí una y la pinté con un esmalte de uña, le di así colorcillo y demás, y la tengo guardada. Y eso que un día dije, hostia, esta estrella, y era en esa época que no había, o sea, sí que jugaba, sí que hacía algún trabajillo así temporal, pero no era, digamos, o sea, era así ocio total. Temporal, muy temporal. Ocio temporal. Y dije, bueno, pues voy a buscar información y demás, y claro, se me abrió todo un abanico. Empecé a hacer estrellas, mis amigos, qué cosas más chulas, a ver si haces más cosas, porque se te da muy bien, y fui escalando. Y de repente te juntas con un montón de producto en casa y dices, bueno, ya que estoy. Exacto. O sea, fui escalando poquito a poco. Ajá. Y bueno, pues que le haya gustado a alguien, perfecto, y que no le haya gustado, pues también. ¿Hay alguien? No, es muy valiente por tu parte y no todo el mundo tiene, en momentos en los que te sientes un poco perdido o la vida te pone en ciertas circunstancias, la verdad que tiene mucho valor el que le veas la parte positiva. Hay veces que
físicamente o las circunstancias no te lo permiten, ¿no? ¿No? Pero que tú pensaras, bueno, voy a hacer algo que me guste y de ahí voy a dedicar mi energía vital a hacerlo, ¿no? Sí, Eso porque viene... al principio de hacer origami, claro, no, sí que estaba jugando, sí que seguía con los videojuegos y demás, pero claro, compaginar las dos cosas en aquel momento no lo tenía muy claro, o sea, no, a un momento no. No sabías cómo iban a marinar. Exacto. Pero, ¿hubo alguna persona o algún evento, algo que pasara que dijeras, mira, Explorar Commodore. sí, es lo que me has estado comentando fuera de cámara, por eso te estoy tirando de la lengua, pero quería preguntarte un poco eso, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que estás ahora pensando en que esto se te está bien y alguien te da esa patadita y dice, bueno, pues vamos a hacer de esto algo que sea un poquito más serio y que me ayude a tirar el proyecto? Exacto, si no es muy rentable, pero al menos decir, pues ver gente, conocer gente y ver si gusta o no gusta, sobre todo la impresión de gusta o no gusta, que vendas Sí. ya es otra cosa, pero decir, Hay vamos a futuro, probar. hay demanda, claro, hay futuro, hay Exacto, demanda, ¿qué puedo exacto. hacer? ¿Y Pues cómo surge esa oportunidad? O cuéntanos un poco las circunstancias, que creo que son, pues, muy divertidas y también muy sí, entrañables, y creo que también demuestran un poco el poder de la influencia de las personas que te quieren, ¿no? Así que vamos a... Cuéntanos, que es superchuli. vale, pues yo pues mis pequeñas obras pues las iba publicando en lo que antiguamente se conocía por Twitter, actualmente por X, Ujú. y nada, pues iba subiendo cosillas y demás. Y hubo una persona, desde aquí un gran saludo a Luca, que es, digamos, fue uno de los organizadores de Explora Commodore, que es un evento que se celebra una vez al año en Fontana. Ujú. Y entonces, pues nada, me dijo que querían pues una tienda y probemos a ver cómo se iba a ver las cosas y demás, sobre todo en ese evento. Y luego, pues al acabar ese evento, un poquito antes, porque claro, me presenté al principio y después al despedirme de ellos, me dijeron ellos mismos, habla con la gente de la RU, de la reunión de usuarios de MSX, porque merece la pena que lo intentéis porque nos gusta lo que habéis hecho. Y entonces, pues bueno, pues lo probemos y ha sido pues enlazar. Así ha sido con la RU, alguna vez en Retro Barcelona. También desde aquí un saludo a la gente de Retro Barcelona. Sí, que tenemos evento ahora en mayo. Exacto, a la gente también de Pulpo Frito, porque cuando sacaron los libros sobre los Pulpo Cast, ellos también me dijeron, mira, están tus cosas y nuestros libros, si nos ayudas, tienes un puesto. O sea que ha sido todo enlazado y la verdad es que a lo mejor la gente lo ve como piedrecitas muy pequeñas, pero si juntas esas piedrecitas pequeñas, pues ya tienes una montañita. No, al final de un evento, de la motivación de un evento, de conocer a gente, te ligaron con otra gente del sector de los videojuegos. Exacto. Y de ahí ha salido esta magia de arte, artesanía y videojuegos. ¿Cómo...? Y aparte, perdona que te corté, No, Eva, tranquila. aparte de conocerte a ti y ver que también eres del mundillo y demás, conoces gente muy, muy, muy maja. Si ya conocías, ¿vale? También conoces gente muy maja. A ver, es como en todos los sitios, o sea, hay gente buena y gente mala. O sea, esto no es la panacea de lo mejor, ¿vale? El mundo es así de diverso, sí. ¿Vale? Entonces, pero yo puedo decir que he conocido gente muy, muy, muy maja y súper agradecida por saludarme, por pasar por nuestro stand, por saludarnos, por comprarnos o simplemente, yo qué sé, por hacer así con la mano. Sí, no, y al final eso es lo que te llevas, esas vivencias. Cini, a nivel de proceso creativo, tienes un montón de productos, tenéis un montón de productos, los hemos enseñado y los voy a volver a poner ahora para que la gente se pueda hacer una idea mientras que estamos hablando. Cuéntanos un poco el proceso creativo y por qué el origami dentro del nombre del proyecto, ¿no? ¿Es ahora mismo o ha sido siempre la parte en la que te has sentido más a gusto o has querido resalzar? Cuéntanos un poco el origami, qué importancia tiene y si diversificas, como nos has contado, qué técnicas son, porque yo, por ejemplo, yo no conozco porque no soy nada artesanal y de arte entiendo bien poco, lo practico poco, aunque lo disfruto, no sé el esfuerzo que hay detrás ni las técnicas. Así que cuéntanos un poco
cuáles son las técnicas que has utilizado, cuáles han sido las que has ido aprendiendo, porque aquí yo solo veo mucho trabajo y mucho buen gusto, pero no tengo ni idea de cómo llegar a hacer algo así, ¿no? Pues ya te digo que a través de YouTube aprendes cosillas, pero también, o sea, hay cosas que como autodidacta vas aprendiendo, o sea, por descarte o por acierto. Entonces, como ya he dicho anteriormente o os he comentado, sobre todo el tema de la matriushka o caja rusa fue, digamos, el hándicap o la punta o el lanzamiento para decir, vamos a aspirar a algo más. Y entonces, pues claro, empiezas a ver en tiendas que antiguamente todo lo que era menaje de cocina o menaje de baño era muy, como decirte yo, soso. Era muy de un color y ya está. Y si te fijas hoy en día, está todo ilustrado. O sea, vienen con frases hasta motivacionales. Exacto. Y tú dices, ¿vale? Entonces, es decir, pues vamos en aquella época decir, vamos a aspirar a algo más, a dar, yo qué sé, en tu cuarto de baño, porque no puedes tener un dispensador de jabón del Asterix, por ejemplo. Sí, claro. Penguin Adventure, que es un estuche de maquillaje. Luego cuando se te acabe, exacto, cuando se te acabe, pues mira, tienes un sitio para guardar pendientes pequeños. Esto darle una utilidad a todo. ¿Y estas técnicas se llaman hama, ¿no? Es lo que tú me explicabas, que yo no, a nivel de técnicas yo no conozco, pero el proyecto se llama origami, pero no es solo origami la técnica que utilizas. Por ejemplo, el broche que me regalaste es origami, ¿verdad? Exacto, sí, es la mitad de un kusudama, son 30 piezas y entonces están unidas, o sea, unidas, pegadas, como quieras llamarlo. Es que la tengo enganchada al broche, no la podéis ver. No te preocupes, yo tengo aquí uno, espera. A ver si la puedes ampliar, la enseñamos. Espera, que voy a ponerte en grande, así la gente lo ve. Un segundo, que busco la escena donde se te vea mejor. Ah, no puedo. No te preocupes. ¿La veis? Venga, que te oculto esto para que la vean más grande. Aquí está. En azul preciosa, además pintada súper bonita, con purpurina. No sé si nos estará escuchando el Martix, es muy Sonic esto. Ah, es muy Sonic, que le encanta, que le encanta. Exacto. Es muy Sonic. Pero bueno, o sea, lo de origami, sobre todo porque no lo quiero descartar y no lo quiero abandonar porque me gusta, ya has visto los broches y demás, pero sobre todo las jamas también, o sea, vamos haciendo, porque pues... Son las dos técnicas que más presencia tienen. Combinamos, es un 50 y un 50. Y como te he explicado antes, claro, lo de las jamas es coger un patrón y son tubitos, hay de distintas medidas los tubitos. Sí. Para hacer menaje, como hacemos mi hermano y yo, utilizamos las más pequeñitas, que es como un trabajo de chinos, o sea, son tubitos de 2 milímetros y entonces vas haciendo. Y por ejemplo, yo qué sé, hemos hecho hasta la muerte del Castlevania, del Symphony of the Night, hicimos un reloj y todo, o sea, súper chulo. O sea, se puede hacer y se puede lograr cosas muy, muy, muy chulas y duraderas. Y duraderas. O sea, yo tengo allí, al lado del... Esto, por ejemplo, es un tarjetero para guardar libretas y demás de Bomberman. Es que se puede hacer lo que quieras y más, mientras digamos, el utensilio te dé las medidas para poder lograrlo. Claro. ¿Y cuál es el proceso que tomas? Por ejemplo, normalmente habrán eventos que son tematizados. Por ejemplo, lo que hablabas de MSX, creo que he visto unas libretitas. Sí, porque te piden un mínimo, que sea un porcentaje de merchandise de MSX, pero puedes aportar también, ¿no?, de otros sistemas o de otros juegos. Entonces, pues vamos haciendo. Claro. Pero es verdad que sí, o sea, esto es... Pero sobre todo nos movemos más por las vivencias de mi hermano y yo. O sea, somos muy de Mega Drive, pero, a ver, de otros sistemas también, pero digamos, como él nació y yo lo tuve, digamos, como quien dice, en mis brazos, pues idolatramos mucho Mega Drive, y de Mega Drive hay títulos con cosas muy chulas. Y luego está Super Nintendo,
Está, por ejemplo, también Play 1, porque de Play 1 dices, está todo renderizado. Sí y no. Nos hicieron un encargo del Will Arms, del primero. Ahí tenéis un bolso del Kirby, o sea, es que se puede hacer de casi todas. Todo lo que se os ocurra. Exacto. Eso está muy bien. Lo que comentábamos antes también es que el hecho de que tengas participación, sobre todo ahora que te es más ya rutinario después de tantos años, diferentes momentos en el calendario donde tienes talleres y tenéis que exponer todo lo que hacéis, o ahora viene Sant Jordi, también es un evento muy importante en Cataluña, como que siempre tienes que estar en marcha para lo que viene, ¿no? Yo ahora mismo estoy intentando a ver si puedo hacer algún taller, no de Jamas, sino de rosas como hemos dicho, de Sant Jordi. Sí, cuéntanos un poco, si quieres, lo de los talleres, y también me gustaría que la gente pudiera entender cómo es el calendario de Alma de Origami, ¿no? Durante el año, ¿qué eventos tenéis? ¿Dónde os pueden encontrar? Vale. Mira, normalmente encontrarnos fijos es 3 veces al año. En cuestión de como Alma de Origami con todos los productos. Entonces sería, como he dicho, Explora Commodore, que se hace entre mayo y junio, y luego está la RU de MSX, que es ya es enero, porque claro, ahora pasó a diciembre, noviembre, diciembre, lo que es Retro Barcelona. Entonces avanzaron un poquito a enero. Es semestral, entonces es enero y finales, finales de enero, finales de junio, y eso se hace, pues normalmente se hace en Fontana y son Barcelona. Exacto, y se hacen, normalmente estamos siempre ahí. Luego intentamos estar en otros eventos como tienda de Alma de Origami. Y lo que es de origami solamente intento contactar con una tienda de Barcelona que se llama Haiku, que ahí podéis ver todo tipo de ¿producto japonés? Exacto, todo lo que es cultura japonesa, sí. Porque venden libros, venden todo, pero también ofrecen muchos talleres. Y con ellos también empecé, digamos, a escalar un poquito en el tema de origami. Con ellos he hecho muchas rosas. Me pidieron un encargo de casi 500 rosas para un concesionario de coches. O sea, la experiencia fue muy, muy bonita. Porque resulta, supongo. Sí, sobre todo porque no llegaba por tiempo, no llegaba. Tuvieron que pedir a otras personas y demás. O sea, fue un poquito caótico, pero me quedo con lo mejor. Porque me acuerdo que estuve 4 días allí. Y me acuerdo de la sensación de un nene pequeño coger una rosa y llevarse a la nariz como diciendo, es una rosa de verdad, quiero olerla. Eso no se consigue, ¿eh? No, es algo que yo me estaba también planteando cuando estaba preparándome las preguntas para el podcast de hoy. Yo quería preguntarte, y viene muy a colación, ¿no? Una cosa es exponer todo lo que tú has hecho a tus familiares, amigos, que te den apoyo y te animen a ir a ferias, pero en el momento en el que estás con tu pequeño stand o gran stand en un sitio más masivo y recibes el feedback de gente extraña, ¿qué tal esa experiencia, no? Sobre todo para la gente que se esté planteando hacer esto en un futuro, ¿no? Y en tu caso solo hace 10 años que lo habéis hecho, no llega a 10 años. Y bueno, tienes que tener bastante de valentía, y la autocrítica, aunque seáis muy perfeccionistas, al final en ese momento la tienes que dejar atrás porque estás delante del público. ¿Qué tal es esa experiencia? ¿Qué nos puedes contar? ¿Tienes alguna anécdota como la del nene? Que te diga, buah, es que esto vale la pena. Seguro que hay gente idiota, pero habrá gente muy maja. Os puedo contar cuando vendí el libro. El libro, sí, claro. El reloj que os he comentado de Castlevania está más abajo, creo recordar, está más abajo. Vamos a buscarlo. Era uno de los últimos días de una Retro Barcelona cuando estaba con la Games World, que estuvo un stand de Sony con... ¿Era Sony o Capcom? Que estaba con un remake de Resident... Ahora me acuerdo qué Resident era. Era un Games World. Mira, ahí está. Es ese. Ese reloj era el domingo, el último día de Retro Barcelona, y creía que no lo iba a vender porque eran las últimas horas. Y me vino 2 amigos, y el chico, pues dice, hostia, qué chulo, qué guapo, no sé qué. Y me dice,
Dice, pero seguro que a mi madre no le gusta porque lo ve muy, muy tétrico. Ah, claro. Y yo, y hombre, a ver, seamos francos, sí que es tétrico, pero claro, es de un videojuego y si te gusta la franquicia o la saga Castlevania, no vas a encontrar mucha cosa de Castlevania así. Pues me lo compró. Y anteriormente también hice para ese evento un reloj del Rocket Knight Adventure, que es un juego, un título de Mega Drive. Ujú. Y ese año estaba Akira Yamaoka. O sea, Akira Yamaoka es conocido por ser el músico sobre todo de Silent Hill, pero se ve que participó, o sea, uno de sus primeros trabajos estuvo en varios juegos y demás, pero digamos que sus primeros trabajos fue en colaboración con juegos de Konami y uno de ellos fue el Spasters, que es la segunda parte. Y entonces me acuerdo que Pulpo Frito estuvo haciendo una rueda de prensa, o sea, no una rueda de prensa, fue una rueda de prensa y fueron mi marido, que es Evil Ryu, y fue también Dani, que también participa en Pulpo Frito. En Pulpo Frito, y estuvieron en la rueda y demás, y vinieron corriendo y dice, Olga, vamos a hacer una locura, vamos a llevarnos el reloj del Rocket Knight a ver si nos lo firma. Y vienen, y yo les di un rotulador, y vienen, dice, me lo enseñan, y yo así. Hostia, nen, que lo tengo, os lo puedo acercar y todo, ¿eh? Sí, si quieres, digo, Ahí no, está ahí. espero que no lo hayas vendido, a este se quedó en casa. No, o sea, eso fue un sábado y cogí el reloj y lo cogí, digo, esto después, cuando vayamos a casa nos lo llevamos. Hombre, que hubo alguno me dijo, ay, eso con acetona se va. Digo, tú haz lo que te vamos, te hago así con el cuello. Sí, este se queda para la posteridad. Buah. O sea, que te firme algo que Akira Yamaoka, que lo has hecho tú, por mucho que lo hayas basado en, o sea... Sí. Momentos épicos. Yo creo que momentos épicos. No sé si vas a tener otro momento tan icónico, pero desde luego una pasada. Y bueno, y es lo que tiene lo bonito de la comunidad, ¿no? De que en eventos es más fácil que venga alguna invitada así top, pero hay veces que no los tenían en el cartel y te cruzas con alguien que o va a valorar tu obra o es parte fundamental de ella, ¿no? Se ve que le gustó mucho, si hicieron yo la foto no la tengo, pero se ve que se supone que la debe tener guardada. Akira Yamaoka se hizo foto con Evil Ryu y con Dani de Pulpo Frito con el reloj. Pues o sea mira, que lo pongan, que es un buen gancho para Alma de Origami. O sea, que hagan el favor de sacarlo de la hemeroteca. Bueno, perfecto. ¿Qué más te quería preguntar? Y talleres. Has hablado sobre talleres. Cuéntanos un poco, Olga, porque no solo te dedicas a crear, os dedicáis a crear y a estar con stand para arriba para abajo con esta agenda loca de San Jordi y todos los meses o trimestres eventos, tenéis algo, un evento que tenéis que ir, pero también dedicas mucho tiempo a divulgar y a enseñar a otras personas, ¿no? Exacto. ¿Qué te motiva? ¿De dónde nace todo ello? ¿Cómo empezó? Vale, pues en un principio, como os he dicho, estoy en contacto con Haiku, con esta tienda de Gracia, en y Barcelona. De vez en cuando, exacto. Y le digo a la gente porque la gente no tiene por qué saber lo que es Gracia. No pasa nada, lo digo yo por eso. Entonces, pues bueno, de vez en cuando envío algún mensajillo por WhatsApp, tengo bastante buena relación y voy preguntando, ¿qué? ¿Os va bien este mes hacer algún taller de origami o lo que sea? Y con ellos ya he conseguido como unos 10 talleres, o sea, se dice, no con ellos totalmente, porque en algún otro sitio sé que he conseguido algún taller, pero la gran mayoría ha sido con ellos. Y de estar en una biblioteca pública con 30 niños, con todos sus padres o tutores o lo que sea, que decir, madre mía, 4 mesas de 2 metros, venga, y a explicar. O sea, explicas un poco así por encima, pero claro, hasta el fondo dices, y vas niño por niño, y que logren hacer 2 piezas en 1 hora, tiene mérito, ¿eh? Mucho. Tiene mérito. Entonces, pues es algo que a mí, tengo fotos guardadas, aparte de biblioteca. Era como un antiguo cine, es súper chulo la biblioteca por fuera
Y son cosas que dices, esto es, o sea, es intangible porque es un tesoro, pero como recuerdo, para mí es súper grande. A nivel de vivencia tuya y a nivel de ellos, supongo que también tiene que ser increíble el hecho de que se vean capaces de hacer algo con sus Exacto, manos, que exacto, igual es la primera experiencia que están teniendo, ¿no? exacto. Sí, 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 porque claro, vas con un nivel pues muy Muy básico, porque son básico. niños de 6 7 años en adelante, o sea, como mucho 8 9. Entonces, pues claro, enseñas cosas muy, muy básicas que enseguida, y sobre todo hacer fotos de sus obras, no de ellos, sino de sus obras, que es lo más importante. Claro, claro. Quería preguntarte, ¿tienes talleres, siempre enfocar los talleres a A gente más menores, a menores y a gente más chiquitita o más ahora principiante? te cuento, ahora te O cuento. has hecho ya, porque tu experiencia con origami ya es más alta, has pasado a hacer a diferentes niveles o clases particulares o no sé, o si piensas igual en un programa en red social donde la gente pueda aprender contigo? Vale, mis 2 primeros talleres quiero recordar que han sido con gente mayor. Uno fue, porque me saqué el título de monitora de ocio joven para pequeños y jóvenes, Ujú. porque así conoces, digamos, lo que es la legislatura Normativa. para hacer fotos con criaturas, porque la gente, esto de subir en redes sociales criaturas así a la brava, te puedes meter en muy grandes líos, y más si yo, o sea, con mi móvil y demás, quise cerciorarme y aprender un poquito de cómo iba todo esto, porque te puedes ver en un marrón muy, muy gordo, porque si No, no no, tienes el consentimiento de los padres, te no, pueden no, denunciar. está muy bien por tu parte que hayas querido educarte y nada, y que lo Exacto, utilices para los talleres. exacto. Y Y por entonces, eso los más pequeñitos. en los más pequeñitos, eso, pero con los, ya te digo, con los grandes, en ese mismo curso hice un taller con ellos, porque claro, una de las prácticas es hacer, o sea, una actividad. Y me dijeron, haz un taller. Digo, ah, vale. Y entonces mi profesor en aquel momento me dijo, tienes madera porque tienes una voz muy suave, repites las cosas con mucha paciencia y das pie o ayuda a que esto continúe. Y entonces pues dije, ah, vale, pues me agarro a eso, y el siguiente taller fue en una agencia de Barcelona, de como estaba en Barcelona, de Ajá. agencia de viajes. Madre mía. Sí, porque fue Haiku Ujú. que me dijo: "Mira, hacen una exposición durante un mes sobre la cultura japonesa", que ahí supe que había como una especie de Camino de Santiago, pero a la japonesa. Anda. Superchulo, o sea, había fotos y todo, muy, muy guapo. Y entonces, pues nada, pues, pusieron muchas mesas y vinieron, bueno, vinieron 3 mujeres, pero oye, algo es algo, y Ah, pues supieron muy bien. hacer, pues 3 flores, supercontentas, supercontentas. Y ese quizá fue mi primer taller, y la verdad es que muy chulo. Y entonces, pues, sobre todo he estado o en la tienda de Haiku con tema navideño, pero sobre todo en bibliotecas públicas. Y a nivel particular o en redes sociales, ¿no te has planteado hacer ninguna grabación No, o no, organizarlo tú de iniciativa propia? no. Aún no. Sí que es verdad que he hecho algún taller, pero a través de Haiku todo, es que claro, es lo que tú dices, a nivel personal no, pero, que claro, es decir, es tener como un pequeño apoyo por lo que pueda pasar, lo que pueda, porque si vienen, no sé, es Yo porque, a ver, espera, porque estoy acordándome, fue en una Japan también hice un cursillo, hice un taller de origami. Pero ya te digo, lo que tú comentas, ya me lo han comentado alguna vez, pero ya te digo que es como internet, dar la cara y demás, es con vosotros. muchas gracias, Es con vosotros, muchas o sea, gracias. Además sentiros que hemos de sentiros decir, agraciados. nos sentimos muy agradecidos y además este setup se lo hemos robado a Evil Ryu, porque a la gente que conozca el fondo de Y Cine tanto.
este setup lo han visto en Pulpo Frito o Evil Ryu, Buah. que es tu esposo, que está en otros podcasts y es colaborador Exacto. en muchas movidas y muy conocido y muy entrañable también. No sé si nos verá en este momento o en otro momento, pero un besito para ti, Evil. Mucha gente dirá, este setup me suena. Pues sí, hoy Cine le ha robado los cascos, la cámara y aquí está ella. Sí. Yo le preguntaba, digo, ¿este es tu setup para hacer manualidades o tienes otra parte de la casa? Y dice, no, yo me apaño donde sea. Digo, esto no puede ser. Después de este podcast, Cini, yo te animo. No sé si me voy a tener problema con Evil cuando lo vuelva a ver, pero yo te animo. No sabes la de veces que he visto streamings y yo misma me lo pongo porque yo trabajo desde casa. A veces pongo a gente haciendo cosas y hay un canal de Twitch que es Arts and Crafting o muchos streamers que están haciendo puzzles, están haciendo manualidades y tú los ves durante días el proceso de acabar un puzzle o acabar una pintura o acabar lo que sea. Y yo me imagino con todos los pedidos de cosas que tú tienes, no tienes ni que sacar la cámara, hay la cara en la cámara, pero que el proceso creativo desde cero muy probablemente no lo has documentado y a ti te parecerá pues que no es interesante, pero a mucha gente que quiere aprender, igual que tú hiciste en YouTube, ya te digo yo que seguro que tendría visitas, porque no es algo fácil de hacer y necesitas tu tiempo para poder hacerlo y ver a otras personas hacerlo siempre motiva. Así que yo ahí lo dejo. Lo tendré en cuenta. Yo ahí lo dejo. Bueno, lo de la voz es muy radiofónica y tienes razón que la gente te dice que tienes una buena voz para comunicar y que eres muy paciente y muy dulce. Sí, creo que eso es una habilidad que también se tiene que tener cuando estás divulgando, ¿no? Exacto. Cuando enseñas tienes que tener pues un poquito de coordinar ambas cosas. Ya no solamente es un recurso, sino son varios. Entonces pues Sí. tienes que ir, o sea, modulando y decir, pues mira, y mucha paciencia. Y es una virtud que dice mucha gente que tengo. Para esto sí, para otras cosas ya te digo que no. Sí, seguro. Pero no vamos a sacar trapos sucios, vamos a sacar cosas no, por favor, no. Vamos a hablar de business. Creaciones y pedidos. O sea, te pueden encontrar en las ferias y bueno, y que vamos a poner tu enlace para que pueda la gente contactarte, que creo que tienes los mensajes abiertos para que os puedan contactar y hacer consultas o pedidos. Así que si tenéis alguna duda o algo que os haya gustado de Alma de Origami que hemos enseñado o que penséis, se lo podéis comentar. Pero pedidos y pedidos personalizados. ¿Cómo funciona el proceso? ¿Has recibido alguna petición así original que nos puedas comentar? Porque tenéis muchas cosas muy claras de vosotros de las ferias o a veces, como tú has dicho, has visto la necesidad de cosas aburridas que se pueden tematizar y os han venido las ideas. Pero ¿habéis tenido alguna petición de alguien que os quiera comprar que digas, ostras, si no me lo habían pedido, esto no se me hubiera ocurrido en la vida? Sí, no. A ver, uno de los últimos encargos que hemos recibido fue uno de Goemon, que es un juego muy, muy mítico de Konami. Todo conocedor un poquito de la saga Goemon, pues bueno, pues sabe que son 4 personajes, o sea, es ideal para un lapicero. Y la verdad es que tuvimos un poquillo de lío porque le repetí 2 personajes, porque quedaban muy pequeños. Y ya que quieres tener algo bonito y único, pues más que nada que te lo lleves súper chulo. Y la verdad es que fue algo... mira, está ahí justo ¿no? al lado exacto. Claro, son 4 personajes y oye, pues quedó muy chulo. Sí, exacto. No sé si o sea, creo que ese le podrás dar a las... Sí. Le podrás dar y salen los 4 personajes. Y entonces pues quedan súper chulos. Y claro, nosotros barnizamos, o sea, son 3 capas. Es algo que te puede durar muchos años. Sí. Una pasada. Personalmente, mi hermano y yo tenemos nuestras metas. Habilidades. Y hay yo por ejemplo, tengo un recurso, bueno, no un recurso, sino como pequeños anhelos, y yo quería hacer de un anime que esto a lo mejor la gente de aquí sí, pero no, el anime que así de cachondeo que la gente normalmente suele pensar es Dr. Slump, cositas más, ¿vale? Pero hubo una serie más
antigua que era sobre mitología griega, que era de cachondeo, que se llama Pequeña Apolón. Y yo a mi hermano le tenía, me tienes que hacer algo, por favor, porque él me pasa, digamos, me pasa el dibujo a sprite, o sea, me hace los cuadraditos y demás. E hice la persona, o sea, la protagonista la hice una caja y quedó súper chula. Y mi reto o mi meta en esta vida sería hacer algo de Ulises 31. ¿Y no crees que pueda tener salida? ¿Crees que puede ser muy Eso de nicho sí, igual? Ulises 31 sí, pero lo que yo tengo pensado o visualizado es demasiado grande como para que sea en algo pequeño, tendría que ser algo muy grande. Y Ajá. nosotros cuadros, hay gente que hace o sea, el tema de Hammerbeast lo pone en Sí, cuadros. sí. Nosotros no somos de ese, digamos, no Por somos ahora. partícipes. No participamos en ello. O sea, si nos queremos diferenciar o ser, a ver, únicos, entre comillas, Claro, es en lo que ves, no en hacer cuadros, que mucha gente nos lo ha pedido y claro. sí que he cedido y he hecho algún cuadro, pero no es nuestra, digamos, Sí, baza. nuestra marca personal, sí. Exacto. Y no es lo que más os apetece hacer y al final importa que vosotros estéis conforme con las producciones, ¿no? Exacto. A eso quería también un poco ir. ¿Has visto un poco de cambio de tendencia en la demanda de lo que más sale, la gente más pide, desde el principio hasta ahora? ¿Cómo ha sido ese cambio? Veo mucho Pac-Man, he visto Mira, también ahora... esto me lo comentaron en la IndieDev. Se acercaron varias personas Sí. diciendo que estaban buscando merchandise de Castlevania y Ajá, que justo, o sea, yo tengo un perchero del Symphony of the Night, aparte sí, del reloj que hice, creo que lo he visto, voy a buscarlo. está por Astraba. arriba, me parece. Y me dijo un chico, dice, es de las pocas tiendas que he visto algo de Castlevania. Sí que hay algo, pero no como esto. Y yo qué sé, había gente que me decía, dice, es que sí, pero no sé, buscan cosas quizás más retro. Si hubiera llevado lo de Goemon, seguro que lo hubiera vendido allí también. Claro. Te digo, pues intentamos hacer cosas de Rockman, o sea, Mítico Mega Man, cositas así que la gente de nuestra edad pues diga, hostia, qué cosas más chulas y no hay esto. Pues mira, oye, pues nosotros somos un recurso en el que la gente puede pedirnos lo que quiera o lo que vea. Sailor Moon. Sí, eso Que lo dicen para una caja cofre, muy chula. además he visto que también haces cosas de Stardew Valley o de Animal Crossing, ¿no? O sea Sí, que sí. al final, dependiendo del gusto, incluso para hacer Sí, de las tendencias, porque la gente si te lo para hacer pide mucho. regalos, Exacto. es perfecto. Estuve una época en el mercado San Antonio y entonces pues la gente, pues claro, te fijas en las tendencias de la gente. Claro. Ah, es que Animal Crossing en aquella época, pues dije, bueno, pues voy a hacer un lapicero, hice un bolso también y bueno, todo eso al final lo fui vendiendo, pero de forma interna aquí en casa. Yo he estado viendo que también algo que tiene que salir súper bien, al menos pienso yo, en cualquier game room tiene que haber un reloj gamer. Sí, dice que sí. Por lo que este es de Barrio Sésamo. Este gamer, no sé si hay muchos juegos de Barrio Sésamo y me diréis No, vosotros en el chat no, si hay o no ya hay. te digo, sí, pero ya te digo, o sea, no solamente videojuegos vivimos, sino también Me encanta New Zealand Story. es que es Pe- muy chulo, es muy pe- chulo. Pero vamos que Pero si le das, es que si le relojes das a ese gamer New tienen que Zealand, ser chuli. hay un enemigo. Ah, Si le vale, das, voy. ya verás. Qué Mira, guay. el cerdito es muy Doctor Slump. Sí, totalmente. Es que Qué los chulo. relojes son súper chulos. Espera un momentillo que voy. Que nos saca Olga ahora últimas creaciones. Veremos cositas in situ a 3D. Un momento, que la ponemos aquí en grande. Espera, Olga, que te quito esto. Vale. Y enseñamos. A ver, yo no sé por qué ahora mismo no puedo encontrar una... Tranquila, no pasa nada, no te voy a poner... No, si soy yo, que normalmente lo hago y no lo encuentro. Un segundo, que te cambio. Espera. Tranquila. Ahí vas. Es que es súper chulo. Espera, Ya que te me pongo... digo, esto está firmado desde el 2018, o sea, ha llovido un poquito, ¿eh? Sí. Y está como nuevo. O
O sea, para que les demos un poco de envidia a toda la gente que no podrá tener tu versión firmada, pero que sepan que algo así de chulo y de cañero se puede crear. Exacto. ¿Cuánto necesitáis para hacer creaciones así para que la gente sepa que os puede hacer los pedidos con tiempo de anticipación? Y todo el mundo sabe cuándo le viene el regalo a su amigo, a su familiar, así que no hay excusas. Vale, O las navidades. Exacto. Si nos lo piden, o sea, para Navidades y demás, intentamos que sean, o sea, lo más rápido posible. Incluso cuando, como el episodio que te he dicho del Goemon, que repetimos figuras, ¿sabes por qué? Porque enviamos las fotos de cómo va quedando. Si no gusta algo, retrocedimos y repetimos. Y esto, pues claro, intentamos que sea rápido. Un reloj como este, pues entre barnizado y demás, échale 4 o 5 días, ¿eh? Porque claro, este barniz son 7 horas de secado y no es solamente una capa. No, claro. Entonces, pues claro, haz las figuras, no te gusta, repite, hay que tener un margen. Hay que tener un margen. Si se hace, se hace bien. Exacto. Ya que la gente paga mucho o poco, al menos que se lleve algo bien hecho y bonito. Hombre, que paguen lo que tengan que pagar. Que paguen lo que tengan que pagar y que tenga su tiempo también en la creación. Por eso me preguntaba yo si hay cosas que tienes, por ejemplo, que tienes que pedir, porque entiendo que hay materiales que tú puedes tener para hacer la jama o el origami, pero luego, dependiendo de si es un reloj, si me pues falla una cajita, necesitas ese material, un color, ¿no? O lo que sea. Claro. Sí, o sea, intentamos tenerlo todo, pero a veces se nos escapa algún colorcillo de esto. Sí, ya te entiendo. ¿Cómo, a nivel logístico, para la gente que quiera crear su pequeño negocio de arte o artista artesanal, cómo gestionas el volumen de trabajo y los pedidos? ¿Tienes algún consejo en cuanto a cómo gestionar los materiales que tienes versus a los pedidos? ¿Vas un poco sobre la demanda o ha habido la demanda. ¿Ha habido algún consejo que hayas aprendido a base de tortas y de experiencia que le digas, mira, yo ahora si tuviera que empezar de cero, eso que hice al principio, de estocarme a tope y luego no saber qué hacer con ciertos productos, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a tener su pequeño taller o sus pequeñas producciones para que le vaya todo un poco más fluido? Que vaya poco a poco y sobre la marcha, aprender tanto de los aciertos como de los errores. Porque ir, o sea, de comprarte masivamente muchas cosas y ver que luego no tienes pedidos, hunde. Entonces, poco a poco, sobre la marcha, piedra a piedra, se va haciendo una montaña. Claro. O sea, sobre la marcha. Porque esto, o sea, es como todo. Puedes estar muy bien, como Muy puedes estar variable. muy mal. Entonces, pues sobre la marcha. El día a día, como le digo a mi madre. Y a nivel de videojuegos, bueno, en casa tienes a un marido muy gamer y está muy inmerso en la industria de los videojuegos, pero en tu caso, ¿cómo va el hobby y el ocio con los videojuegos? ¿Tus preferencias actuales? ¿Cómo te organizas? ¿Sigues jugando y disfrutando del mundo de los videojuegos activamente? Sí. Mira, ahora estoy jugando a un título de Play 2, pero la tenemos en la One, que es el Katamari Damacy, que es un juego así, es súper divertido. Si estás de bajona, te anima, te saca la sonrisa sí o sí. La verdad, tanto por la música, por la jugabilidad y demás, o sea, lo recomiendo encarecidamente. Ya la conocía porque mi marido lo jugó y entonces, pues bueno, siempre tenía esa espinita de jugarlo. Además lo tenéis en diferentes plataformas también actualmente en Switch o pueden encontrarlo en plataformas más actuales sino disponiendo de una PlayStation 2. Exacto. Y bueno, yo, o sea, soy de gustos muy variados. Anteriormente ya me había pasado Robocop 2. O sea, hay el Robocop 2. El Robocop. El Robocop, el que sacaron para consolas actuales, porque tenía la cosilla. Soy muy de cine de los 80, crecí en él. Entonces, pues tenía esa espinita de decir, bueno, pues vamos a jugarlo. Sí que, o sea, porque ya te digo, soy muy versátil en cuestión de gusto sobre videojuegos. No me, digamos... ¿No te has estancado? Exacto. O sea, sí que me gusta casi todo,
pero tengo mis predilecciones. Y por ejemplo, yo qué sé, me gustan los juegos de estrategia. Sí. Pero también me gustan los juegos de un poquito de terror. Muy bien. Sí. Yo, por ejemplo, soy ultra fan de Dead Space. O sea, todo el cine tipo Muy bien. Horizonte Final y cositas así, a tope. Mi marido le encanta ese juego. O el Dead Space, el primero, ya está. O sea, el segundo dije, a mitad del juego hace así, ras. O sea, fue caída. Y dije, y jugué hace poco el 3 porque no tenía mucha confianza y verdaderamente fue un... No me gustó y lo dejé a medias. Ya estaba casi, bueno, a medias, estaba casi al final y lo dejé por finalizar porque no me atraía nada. No. Ya te digo, o sea, desde estrategia, juegos de terror, juegos plataformas, me amoldo a casi todo. ¿Y prefieres jugar en compañía o cooperativo o competitivo o juegos más individuales? Si te soy sincera, Yo me gusta jugar sola. Soy muy individualista, o sea, sí, pero sí que es verdad que he jugado un poquito a juegos online, un poquito, sobre todo en las campañas. Soy muy forofa de Transformers y el War y el Fall of Cybertron los jugué en modo online y a tope. Me encantaron las campañas y estuve ahí mucho tiempo. Me encantaron mucho, o sea, qué bien. Sí. O sea, depende del juego y del momento. Exacto. Aquí me preguntan algo muy importante. En cualquier casa gamer y matrimonio gamer hay que hacer esta pregunta. ¿Compartir los juegos o cada uno tiene los suyos propios? ¿Cómo va el tema de propiedad y colección? Vale, compartimos. Sí que es verdad que porque es su colección, casi todos son juegos suyos, pero sí que hay alguno mío. Hay alguno de Mega Drive, Sí, el Galerias, por ejemplo, de Play 1 es mío, pero bueno, compartido. Al fin y al cabo, o sea, lo suyo es suyo y, para que luego digan de los catalanes y tanto vuestro matrimonio como el nuestro es muy generoso para eso. Igual los que están preguntando no lo tendrían tan claro. ¿Y vosotros en el chat qué haríais? Si tenéis familia o pareja con colecciones, las compartís, ¿no? Yo me hago cruces para bien, o sea, me quedo muy sorprendida de gente que incluso con sus hermanos tienen colecciones compartidas, solo que una casa es como la guarida, pero cada uno sabe muy bien que son compartidas o que uno tiene una zona y otra, pero entre hermanos normalmente yo creo que hay bastante competencia, pero no, yo conozco casos de familias muy bien avenidas donde son muy de compartir y bueno, y me parece muy bonito, ¿no? Es verdad que, claro, eso ya, o sea, de compartir los juegos sí, pero también, o sea, depende de los géneros. Por ejemplo, mi marido nunca lo verá jugar a Dead Space, no le va. ¿Ya no? Pero a mí, vamos, me lo he pasado ya varias veces. Claro. Bueno, también en la pluralidad también está bien y por eso a veces los catálogos y las colecciones aumentan cuando los gustos son diferentes según las personas que hay en casa disfrutando de ellas, ¿no? Por ejemplo, también soy muy forofa de Evil Within. A mí me encantó el primero y el segundo, más el segundo que el primero. Oye, hay muchas mujeres que están en el chat de la comunidad que estarán haciendo palmas porque les encanta lo mismo que a ti. Es que son dos juegazos. Evil Within, me acuerdo que, o sea, sé que mi marido empezó a jugarlo y me acuerdo de la primera escena, el primero, que estás ahí en aquel sitio con aquel que está ahí con los cuerpos colgando y demás, y te tienes que mover para poder escapar. Y mi marido, este juego no es para mí. Déjame a mí, ya me ocupo yo. Dice Tony, dice, entonces cuando Evil dice que tiene un juego en su colección, realmente debería decir, lo tenemos en la colección. Tenemos que corregirle. Sí. Lo tenemos ya clichado ahora. ¿Cuál es la consola favorita de todos los tiempos? Has hablado desde los inicios con Atari, pero de todos los tiempos, ¿con cuál te quedarías? ¿Y con qué y no tiene por qué ser de la misma consola o plataforma? Luego también nos cuentas cuál es ese juego de tu vida. Vale. Sin duda alguna Mega Drive. Mega Drive. Sí, por
las experiencias vividas, los años vividos, juegos y demás. Digamos, por todo lo jugado y por todo lo que atañe a que no solamente la he jugado, o sea, no la jugaba yo, sino estaba mi familia. Claro. Y eso no todo el mundo lo puede decir. Y No, con no, esto claro. es con lo que me quedo yo. Claro, lo que comentabas de tu hermano, ¿no? Mi hermano, mi padre con el tus Columns padres. y mi madre con el Sonic 2. Ha sido una consola muy querida en Sí. casa. Y a nivel de juego o catálogo, Vale. ¿alguno que quede en tu corazoncito? Vale. Soy por Venga, quizás pongámosle 3. Pongamos quizás un no top lo 3. había dicho aún, pero soy muy forofa de Sega y de Vanillaware. Entonces, sí, antes de formar el nombre de Vanillaware, el equipo que lo maneja Kamitani estaba en Atlus. Este hombre estuvo en Capcom haciendo los juegos de los Dungeons and Dragons de recreativa, que luego salieron en Saturn y demás. Creo recordar, si me he equivocado, lo siento mucho, me pueden corregir. Seguro, sabes 1000 veces más que yo, pero bueno, no lo sé todo del chat no lo sabrá. Persona, y me equivoco. No pasa nada, buscaremos referencias, vale. No te preocupes. Entonces, pues este hombre, con la ayuda de un grupo en Atlus y demás, hizo el juego que para mí es mi punta de lanza, el Princess Crown. Princess Crown. Es un juego, es una acción JRPG. Si conoces un poquito, te suena Loading Sphere, es digamos la antesala, o sea, es la antesala, o sea, si ya te parecía un juego que, a ver, yo lo reconozco, es un juego muy repetitivo, o sea, es a base de repetir mucho, pero si te quedas con la historia, es lo mejor de Play 2. Es una historia con mucho sentimiento, porque manejas 6 personajes con distintas historias que se entrelazan y te hacen un final que dices, la lagrimita está. Lagrimita está. Odin Sphere, o sea, Odin Sphere. ¿Las mecánicas son de RPG? Sí, es un poco... es más acción, o sea, es más, o sea, de manejar todo el mando, ¿no? Sí que es verdad que en un final todo esto tienes que manejar, pero aquí las técnicas, saber combatir, echarte atrás, delante, lo que sea, hacer un combo y demás, esto es acción RPG, o sea, es Princess Crown total. Y ese es uno. Vale. 2 más. Sí, 2 más. Venga, vale. 2 más, para que la gente pueda conocer catálogo. Creo que también miraremos. Te voy a preguntar si algo de ello has podido producir en vuestras obras en Alma de Origami. Creo que el que has comentado no has hecho nada aún. No, pero me gustaría, pero es un poco difícil. Hagan el favor de hacer algún encargo. Por favor. A ver, segundo, un juego que salió en 360 y Play 3. The Machine and Forsaken Kingdom. Es un juego que es como un cuento. A mí me encantan los cuentos infantiles porque no necesariamente tienen que ser bonitos y agradables, porque si coges los libros, no Disney, sino los cuentos verdaderamente como se escribían, la mayoría suelen tener un poquito duros. Exacto. Entonces, este juego que os digo yo es un cuento, es un ladronzuelo que malvive en un reinado que está asolado. Entonces, pues, quiere sobrevivir robando y encuentra un palacio que está abandonado y cree que hay un tesoro. Y encuentra un monstruo que le pide, pues, ayudarlo. Y, oye, y te va explicando, pues, diferentes relatos y demás. Y es un cuento que a mí me encantó. Es un juego que... ¿Qué mecánica es? The Machine and Forsaken Kingdom. ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo te lo van contando la historia? ¿Tiene algo de RPG o es plataforma y te van contando historia? Combina todo.
Hay Combina todo. plataforma, hay un poquito de RPG. Porque yo en mi mundo ideal sería una visual novel, pero muy probablemente no lo sea. No, porque encima uno de los poderes que adquiere el ladronzuelo con el Magín es que puede comunicarse con los animales de todo el reinado. Entonces le van explicando las cosas que había en el reino, cómo habían pasado, o simplemente consejos o lo que sea. La verdad es que es un juego que a mí me encantó. Y no es un juego muy aceptado, ¿eh? Y ni los cuentas tan bien que me dan ganas de jugarlos todos. Aunque se me daría muy mal, seguro los de acción, pero la verdad que nos lo has vendido, al menos a mí. Dice Tony que no me acuerdo, pero resulta que tengo el de PSP, el Princess Crown. ¿Ves? Pues mira, todo eso que me llevo. Y esa es la segunda recomendación. ¿Y en qué plataforma estaba? Este estaba en Play 3 y 360. Creo que la portada es verde, el de Magín. Sí, creo que sé cuál es. Y lo tenemos. Es un personaje, o sea, es el protagonista y le sigue el monstruito. El monstruito, que es el Magín. Sí que lo tengo localizado visualmente. Pues es como un cuento. Es un cuento que a mí me encanta. Ahora Tony me dice, ¿ves? Si es que lo tienes y no te acabarás los juegos que tienes, y es que es verdad. No me da la vida. Vale. Tercer juego. Piénsalo bien porque hemos dicho 3, pero cómo mola. Todas las recomendaciones, siempre que traigo a un nuevo invitado o invitada, recordáis y recomendáis juegos que me encanta porque de repente tu backlog ya cambia con todo lo que nos contáis. Tengo ganas de jugar y seguro que mucha gente también. Si no los conocían, ahora lo recordarán. Estoy pensando en 2 juegos, pero claro, solamente tengo que coger uno. Bueno, coge los 2, no importa. A ver, tiro un poquito para atrás y escojo Alicia Dragon de Mega Drive. Este es un juego de Game Arts y la verdad es que es un juego en el que llevas a una chica que tristemente le matan a su padre y entonces pues tiene el poder de 4 dragones que le ayudarán a solventar, digamos, el reinado de terror que se va a instalar instalar en donde vive, y ella, digamos, quiere luchar para que no ocurra eso. El renacimiento de un dios cruel, lo típico, un tipo así como Conan, como en aquella época que hacían cositas raras, pues de ese estilo. Y la verdad es que es un juego que incluso mi madre me ha dado, os lo juro, me ha dicho, ¿ves por esta zona que hay una cámara secreta? Mi madre. Muy bien. O sea, cuidado. ¡Cuidado! Un juego que habéis explotado al máximo en casa. Totalmente. Mi madre en eso, o sea, me descubrió cosas que yo decía. Entre momento y momento, pues muchas mamás tenemos un podcast de mujeres que está súper invitada a participar. Luego, después de este podcast, ya si la experiencia te ha gustado, que sepas que tenemos un podcast de mujeres donde nos juntamos todas a hablar una vez al mes sobre lo que decidimos. Lo decidimos sobre la marcha, pero ahí muchas hemos contado nuestras historias familiares y muchas tienen mamás como la vuestra, así que está muy bien que las mamás de generaciones anteriores también fueran unas hachas en descubrir juegos y en platinearse zonas que nosotros ni sabíamos, ¿no? Y tanto, y tanto. Y a ver, tercer juego. Venga, va. Como forofa de Transformers, voy a coger, pero porque hace como una especie de ¿cómo decirte yo? Revival de generación 1. O sea, hace los diseños, hicieron los diseños un poquito cambiados y demás, pero preservando un poquito esa filosofía de generación 1, como he dicho, el Fall of Cybertron, o sea, la caída de Cybertron, o sea, lo más. Como forofa de Transformers lo recomiendo encarecidamente. Y para la gente neófita como yo que no sabe en qué plataforma puede encontrarlo, ¿qué plataforma es? Pues quiero recordar que estaba en... Me parece que es en... Más Play o menos. 4... Actual.
es más actual, ¿no? Es más actual, pero a lo mejor me equivoco y podría estar en 360 y todo, ¿eh? Pero Bueno, creo pero que que es más no. actual, no hay que tener una consola retro para poder encontrar el catálogo. Si buscáis el Fallout Cybertron, creo que sí, que estaba. Es que ahora me haces dudar, porque No claro, te si tienes que preocupes, acordarte de todas las plataformas, de no, todos los juegos, ya. tranquila, más que nada porque en tu caso tienes la suerte que has tenido muchas y muy probablemente no la ubicas, pero hay gente que igual solo tiene una, o Claro. solo tiene retro, o solo tiene actual, y más o menos sabiendo que es de 360, dice Tony, confirma PS3 y 360. Así que perfecto, o sea, bien, así tenemos un poquito de todos los géneros. Bueno, Cini, muchísimas gracias por compartir la parte más jugona. Ya ves. Yo quiero darle un poco más de cancha a vuestro proyecto de Alma de Origami, también cerrar el podcast, porque si no estoy tan a gusto y te tendría aquí hasta las 12 de la noche, pero son las 9:30 y nada, y estamos aquí como la tertulia de casa, pero muy probablemente en tu casa y tú estáis sin cenar. Así que Bueno, vamos a darle una vuelta. El que te quiero volver a traer hacia Alma de Origami el proyecto, porque me gustaría que de este podcast pues conocieran un poco esa experiencia y que nada, y que os identifiquen cuando os vean en eventos y que puedan también la gente hacerse una idea de todas las cosas magníficas cuando no se nos ocurre qué regalar y somos tan forofos de este hobby, que hay gente magnífica como vosotros creando cosas increíbles, súper originales, que además si no las tenéis las podéis hacer. Y preguntarte un poco en el que ahora cómo está el proyecto, ¿no? ¿Qué planes de eventos tenéis ya confirmados? ¿Dónde os pueden encontrar? a ver, confirmados no, pero sí que podremos estar, como os he dicho, en Explora Comodoro y en la RU. Eso sería entre mayo o junio. Como más tardar julio, pero en esos dos eventos seguro que nos encontráis. Gente de Barcelona, si tenéis un sábado por Fontana, que es por donde se suele celebrar, ahí estaremos tanto mi hermano y yo. Y bueno, ahora, como te he dicho antes, encerrado, vamos a intentar un evento en Cañellas que es de cultura japonesa y lo vamos a intentar. El no lo tenemos seguro, el sí ya se verá. Pero bueno, de momento estos dos eventos sobre Perfecto. todo. Y en Retro Barcelona no vamos a estar, pero veré gente que va a hacer tiene que presentar un proyecto en noviembre. No puedo decir nada más. Perfecto. Pues nada, te seguiremos la pista. Para la gente que pueda verte en persona, ya nos contarás más. Y nada, y que iremos dando también publicidad si haces algún evento o haces alguna Y yo novedad. súper agradecida. Si tienes alguna novedad de algún producto que tengas, alguna feria que se venga, no dudes estaremos en contacto. Cini, ya te preguntaré, pero si no, por tu parte, no dudes en decirlo, porque en la comunidad de Telegram tenemos a 230 personas de muchas partes de España y muchas se desplazan a muchos eventos. Y si te ven, si te reconocen o si no, que os contacten por Instagram para estar al día y para ver lo que puedes hacer, porque también puedes hacer envíos a nacionales, ¿no? Exacto. Podéis hacer envíos nacionales de cositas que vayáis saqueando, pero bueno, que si los veis, si os suena Alma de Origami, ya sabéis, está ella y su hermano montando stand y nada, y que siempre están dispuestos a hacer cosas muy chulas como las que habéis visto y tematizarla lo que necesitéis. Cini, última pregunta. Si no te dedicaras a esto ahora, en estos momentos de la vida, estás volcada a este proyecto, pero si tuvieras que volver a empezar o pensaras en poder decidirlo desde el inicio de los tiempos laborales, ¿te dedicarías a alguna otra cosa? ¿Tienes alguna otra pasión a la que dedicarías tiempo, dinero, si pudieras? Porque nunca es tarde, ¿no? En esta vida, pero... Ya, sí y no. Sí, porque, a ver, yo de muy pequeña, como creo te he comentado, me gustaba mucho dibujar y se me va bastante bien copiar. No pudo ser. Tenía que ser, digamos, el ambiente laboral tenía que ser de otra cosa y bueno, pues fallido, me he dedicado a esto. Ya está. O sea, Muy bien. Bueno, al final aunque no sea dedicación, puede ser solo por ocio, ¿no? exacto. Nunca es tarde. Mucha gente, yo conozco a los No, la padres. gente me lo dice que tendría que volver a dibujar,
Te, pero te aseguro que yo conozco una pareja de jubilados que ambos podrían montar ahora ¿cómo se llama? Em, una conferencia, no, una galería. Podrían montar una galería con todo lo que han producido de jubilados. Pero es que hay gente que no llega a la jubilación. Ya estaremos maltrechos algunos. Yo no sé cómo acabaré cuando me jubile, pero lo suyo es que nada, que persigas ese sueño y que no te coaccione. Así que nada, nos alegraríamos mucho que lo pudieras hacer. Y si no, mientras tanto, nada, que seas feliz con lo que haces, que al final es lo que cuenta el hoy, ¿no? exacto. Pues nada más por mi parte, solo darte las gracias por abrirnos un poquito tu experiencia, todo el proyecto de Alma de Origami contigo y tu hermano. También nada, toda la confianza que has tenido para contarnos tu experiencia. Creo que ayuda mucho el poder desvirtualizar, aunque sea a la gente la va a virtualizar, pero yo he podido virtualizarte después de verte en persona y que la gente pueda escuchar experiencias diferentes de cómo un arte, una pasión puede convertirse en un modo de Y vida cómo de mucha se gente. ramifica en diferentes cosas. ¿Perdona? Y cómo se ramifica en diferentes cosas. O sea, dentro del mismo ámbito, cómo se ramifica según qué cosa diferente. Porque Sí, claro, totalmente. es lo que hemos dicho. Tener una madre jugona, o sea, una madre jugadora, no todo el mundo lo puede decir. No, exacto. Y la influencia que eso tuvo en la confianza en que tú pudieras desarrollar esa afición, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que haya mujeres, el canal tiene muchas secciones, pero el hecho de que haya hecho mujeres en juego para mí es muy importante, que diferentes mujeres de diferentes edades, de diferentes bagajes, vengamos aquí a explicar con humildad y sinceridad el Exacto. camino que hemos tenido en la vida y también para desmitificar que los videojuegos son negativos y que siempre son competitivos y agresivos, sino que también a mucha gente le da de comer o le da muchas alegrías, ¿no? Exacto. Y Puede que se ha ser hecho para incluso todos. hasta una terapia. Yo, Exacto. o sea, es que, a ver, mm, o sea, lo que hemos dicho, nocivo, nocivo, si miramos, casi todo es nocivo. Por eso hay que, todo en medida, en su justa medida, todo es bueno. A ver, hay cosas que están, ¿vale? Nos entendemos. Hay cosas que no. Pero esto de videojuegos, o sea, en nuestra época más infantil y demás, o adolescente, estaba muy mal visto, o sea, Sí, muy mal visto. sobre todo en la generación de los 70 o los 80, luego ha sido Los muy cambiante. 90 sobre todo, tema Sí, Final Fantasy, todo esto, sí. Metal Gear, Galerians y todo esto, tema medicación que utilizaban los personajes, fue muy machacado, muy machacado. Sí, por suerte está cambiando el sector y la educación y estamos normalizando y ampliando los conocimientos. El Internet ha ayudado mucho también y ha roto fronteras para bien y para mal, pero también para dar a conocer y que gente como nosotros nos conozcamos no solo en eventos físicos, sino también virtuales. Y tanto. Cini, algo más que comentar, no sé, algo que no te haya preguntado que tengas ganas de compartir o algún consejo o última Vale. reflexión. Que súper agradecida por esta experiencia, a ti y a tu marido por haberme invitado. O sea, quería sobre todo, o sea, remarcar esto. Y consejo, toda cosa pequeña que sume, quedadla como si fuera un tesoro. Porque ya te digo, piedrita a piedrita se va formando una montaña y ocurren muchas cosas malas en nuestro alrededor como para que nos coma la cabeza y demás. O sea que sumar las cosas pequeñitas, sea en este ambiente, en otro, lo que sea, y a seguir viviendo con lo que nos haga sonreír. Pues qué mejor final, vamos, me estás emocionando. Cini, muchísimas gracias A por estas vosotros por la palabras. oportunidad, La verdad que la vida siempre es muy estresante, parece que siempre vamos corriendo y sobre todo. tener una persona como tú, tan dulce, tan humilde, tan de corazón, que nos haya contado su historia, te lo agradezco muchísimo y la verdad que lo que haces, lo haces con mucho cariño. Creo que tiene muchísimo valor el trabajo que Se hacéis. intenta. El trabajo que hacéis manual para mí es
algo que no me veo capaz, pero que entiendo que con práctica se puede conseguir, así que animo a todo el mundo, aunque a mí se me dé fatal. Y nada, y que lo tengo en valor, por lo que nada, os agradezco muchísimo que sigáis para adelante, que os deseo todo lo mejor en las próximas ferias y eventos, que la gente sepa que os pueden contactar tanto en redes sociales. Y que espero veros en otro evento muy pronto, que tenemos algunos saraos de por medio donde seguro nos vamos a ver. Y nada, a toda la gente del chat, muchísimas gracias por apoyarnos en la charla de hoy. Nos encantará que nos dejéis comentarios, qué os ha parecido la experiencia, las vivencias que nos ha contado Cini de su proyecto y nada. Y si os ha gustado pues esta charla y queréis ver más, no dudéis en recomendarnos a gente de vuestra confianza, que creáis que sean buenas personas para traer aquí y dar un poco de visibilidad a todas esas ramificaciones del mundo de los videojuegos que nos da alegría y sobre todo al valor de la mujer en el sector profesional también de los videojuegos, que aunque seamos minoría o sean minoría, también existís. Así que nada, muchísimas gracias, Cini, de nuevo por estar aquí. Una minoría, mayoría. Y nos hacemos oír. Sí, la verdad que sí. Los tiempos están cambiando. Nos cuesta, pero aunque sea codazos, están cambiando. Bueno, corazón, muchísimas gracias. Un placer a todos. Hay mucha gente que está despidiéndose ahora. Hemos sido una media de unas 15, 20 personitas, pero espero que el podcast llegue muy lejos. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Despedimos el podcast. No sé si conoces a alguien en Twitch que quieras, pero si no, vamos a hacer una recomendación de que, ahora creo que no están en directo, pero Pulpo Frito es un podcast que creo que está semanalmente, ¿no? Normalmente. Sí, creo que son los martes, ¿puede ser? Sí. Los martes semanalmente Pulpo Frito, Evil Ryu y le dais la tabarra. Si queréis gente que hable mal y demás, y sobre videojuegos, es vuestro canal. Eso seguro. Exacto. No dudéis en seguir a Pulpo Frito. Veréis que es el mismo setup, pero están acompañados de gente muy maja, muy conocedora de la actualidad y retro de los videojuegos. Están en podcast también. Actual, sí. Están hablando de videojuegos cada martes y nada, hoy no les podemos hacer la raid, pero les haremos una promocita también en la descripción del canal. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis que nosotros, Tony y yo, estamos casi cada día haciendo variedad en este canal, pero nos veremos con otra mujer increíble, con su experiencia dentro de unas semanas, y no os desvelo quién es la invitada, pero os lo contaré muy breve. Para la gente que llegue tarde a este podcast o que se haya perdido el principio de la entrevista, que sepáis que podéis ver un poquito más de lo que nos ha contado Cini. Lo vamos a dejar en YouTube y en Twitch en abierto. Así que nada, Cini, un besito muy grande. Nos vemos en la próxima y hasta luego, Cookies. Gracias por todo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.